Según la Academia de Lenguas Mayas, el idioma maya quiché, como cualquier otro idioma, ha venido construyendo su historia, su cultura y su identidad a través del tiempo. Hasta ahora cuenta con una riqueza de literatura que describe el pensamiento filosófico, cultural, histórico, económico y político de la cultura maya quiché, que trasciende fronteras lingüísticas, como lo es el Popol Vuh, escrita en idioma quiché. Es uno de los libros más importantes que el pueblo maya ha escrito. Desde que el padre Jiménez lo obtuvo en el momento de Chichicastenango, ha despertado interés en otros pueblos indígenas de América y entre la comunidad académica internacional. El Popol Vuh, según Sam Kolop, se divide en 5 partes. Para efectos ilustrativos, se describe la primera, cuarta y quinta parte. La primera parte abarca desde el origen de la palabra hasta la destrucción de los seres de madera. La cuarta parte corresponde a la creación de los primeros seres humanos, donde se origina el género humano actual. También se cuenta el nacimiento del sol, el establecimiento de los primeros pueblos, sus nahuales, sus peregrinajes y sus batallas. Termina esa sección con el retorno y desaparición de los 4 primeros seres humanos. La quinta parte desarrolla la historia que corresponde a la segunda generación de ancestros hasta el establecimiento del pueblo quiché en Santa Cruz del Quiché, incluyendo una breve mención de las primeras consecuencias de la invasión hispana. Conozcamos la pronunciación y escritura de algunas palabras en el idioma quiché. Buenos días. Sakarik. Buenas tardes. Shbeqij. Buenas noches. Shokakap. Con permiso. Kinqashna. Hasta luego. Kakachabeh chiqib. Por favor. Mayij toqob. Muchas gracias. Kamo. A continuación le presentamos un fragmento de una poesía en idioma maya quiché. Shechak ut. Aretak shebek parele balqij rikokaib ukahol ribalam kitse. Kuakutek ukahol balamakab. Kuahaw ukahol ri mahakutaj. Shkipishibaj kanok kats kichak. Shekikotik shebek. Chilak ut ruk rini mahaw ubi nakshit. Shekikamawi ri ahawarem ekelen chakpatan. Aretak shetzalij lok sheul patinamit qawitz. Chilachik ri halajoj tak amaq. Shekikama ri ekelen. Chirik ut shekikot ri kakchikelab. Tsikinja, rabinal, sharumal, shkikut chikiwoch, riunimal, riajawarem, sheush amak. La enseñanza de los ancestros mayas se traslada a través de vocablos y párrafos, formados y enriquecidos a través del multilingüismo, que han identificado la identidad y sentido de pertenencia de nuestros pueblos. Los idiomas mayas son un sentido de trascendencia y de herencia cultural.